Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Agnitio Comenta, producto que tiene como objetivo entrevistar a distintos abogados para que comenten sobre casos recientes y relacionados al derecho. En el episodio de hoy conversaremos sobre la Ley 31118 de reforma constitucional que elimina la inmunidad parlamentaria. Para ello, nos acompaña el doctor Eric Urbina, quien posee un doctorado en Derecho en la Universidad de Alicante, es máster en Derecho Constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha, ha sido investigador invitado en la Università di Roma, La Sapienza, y es profesor de la Facultad de Derecho y Escuela de Posgrado de la Universidad de Lima. Doctor Urbina, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Entonces, como sabemos, el pasado 3 de febrero se llevó a cabo la segunda votación de la reforma constitucional que elimina la inmunidad parlamentaria. Esta fue aprobada con 103 votos a favor. Ello ocasionó la modificación del artículo 93 de la Constitución Política del Perú. Entonces, doctor Urbina, para entender mejor en qué consiste esta prerrogativa, nos gustaría saber primero cuál es el origen y fundamento de la inmunidad parlamentaria y cómo está previsto en nuestra Constitución. Bien, veamos que el origen de la inmunidad parlamentaria se encuentra en dos momentos históricos que van a suceder en el viejo continente. Por un lado, en el siglo XVII, puntualmente en 1689 con el Bill of Rights, en Inglaterra, se va a proteger a los parlamentarios para que estos puedan expresar su opinión y que no sean responsables o perseguidos por ello. Esto es en la tradición inglesa que se mantiene hasta hoy y que nunca ha contemplado una protección por proceso o arresto, dado que algún parlamentario pueda cometer algún delito común. Solamente se refiere a una protección de participación. Por otro lado, los franceses, años más tarde, en el siglo XVIII, en la Constitución de 1761, van a recoger esta fórmula o garantía parlamentaria, la inmunidad, y lo harán extendiendo su margen de aplicación, no solamente a la opinión, sino además incluirán tanto la prohibición de un proceso o arresto al parlamentario mientras éste ejerza el cargo. Se previó en ese momento, y hasta hoy los franceses lo mantienen, la posibilidad de que el parlamentario que sea encontrado cometiendo un delito, con las manos en la masa, un delito flagrante, pues bajo ese supuesto se le ponga a disposición inmediata del Parlamento y sea este órgano, el Parlamento, el que pueda levantarle la inmunidad. Esta tradición los franceses la mantienen y es la tradición que nosotros hemos heredado. En el caso peruano, nosotros recogemos la figura de la inmunidad parlamentaria desde el virreinato. Ya la Constitución de Cádiz de 1812 reguló esta figura. Luego, en nuestras 12 constituciones se ha mantenido y se ha desarrollado a partir de dos supuestos, tanto la inmunidad de proceso como la inmunidad de arresto. En la Constitución del 93, la fórmula original, que ha sido finalmente derogada por esta ley de reforma constitucional, se preveía que un parlamentario tenía inmunidad de proceso desde el momento en el cual éste juraba al cargo y hasta un mes después de que ejerciera él mismo. Durante a ese parlamentario no se le podía procesar por delito común que cometa. Bien, los delitos comunes que haya cometido antes de que asuma el cargo seguían su curso, pero no podía ser arrestado, ¿no? Y ahí pasamos a esta segunda dimensión de la inmunidad parlamentaria que se regulaba en el Perú, y es la de proceso. Mientras un parlamentario ejerza el cargo o ejercía el cargo, no podía ser arrestado por ningún motivo. Se hacía la salvedad, copiando al modelo francés, que si un parlamentario era encontrado cometiendo un delito flagrante, pues la policía lo llevaba ante la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria y luego estos lo ponían ante el Pleno para que sea el Pleno del Congreso el órgano que le levante la inmunidad y finalmente sea procesado. Bien. Junto con ello, se previó también la figura de que a pedido de la Corte Suprema, el Parlamento puede evaluar el levantamiento de la inmunidad. Y por eso es que se crea una comisión de levantamiento de inmunidad parlamentaria que ahora mismo está en proceso de desactivación producto de esta ley de reforma constitucional.
A modo de derecho constitucional comparado, que siempre ayuda a tener más luces, podemos ver, por ejemplo, que la mayoría de países latinoamericanos, con la excepción de Chile primero y luego Colombia, con una reforma que nosotros hemos tratado de imitar en esta reforma constitucional, se ha ceñido más a la tradición inglesa, que está presente también en los Estados Unidos, está presente en Australia, en Canadá. Y por otro lado, con la tradición francesa estábamos nosotros, y junto con nosotros está España, México, Ecuador, etcétera. Bien, En muy ambos interesante. casos, así es, ¿no? El fundamento principal era proteger al Parlamento de cualquier tipo de persecución que pueda sufrir por parte del gobernante, ¿no? Sí, muchas gracias por esa explicación tan clara, doctor. Ahora, entonces, una vez que ya sea, por así decirlo, eliminado la inmunidad parlamentaria, es decir, con esta ley de reforma constitucional, ¿cuáles serían los efectos jurídicos de esta ley? Y desde el 7 de febrero, que es cuando entró en vigencia esta ley de reforma constitucional, ningún parlamentario tiene más inmunidad de arresto e inmunidad de proceso. Es decir, cualquier parlamentario puede ser procesado o puede ser arrestado sin que el Congreso antes se pronuncie al respecto. Los parlamentarios que hayan cometido delitos antes de que juren al cargo van a ser sometidos al proceso mismo que ya inició. En esto no hay mayor cambio. Sin embargo, si es que un juez ordenara, por ejemplo, su detención, ya no tendrán que acudir al Parlamento para que les levanten la inmunidad, porque ya no la tienen en ese aspecto. Irán presos. Y por los delitos que hayan cometido durante su mandato, podrán iniciar los procesos pertinentes. La diferencia está que si es que un parlamentario ha cometido un delito común durante su mandato, va a ser investigado y finalmente juzgado a nivel de la Corte Suprema y también, ¿no?, de la Fiscalía Suprema. Bien, ahora hablaremos acerca de las razones por la cual se decidió eliminar la inmunidad parlamentaria. Uno de los argumentos a favor de dicha eliminación fue el hecho que los congresistas usaban dicha institución como una manera de protegerse ante verdaderos actos delictivos. ¿Cree usted que este argumento es válido? Yo creo que es válido, mas no suficiente. Hemos visto todos cómo se ha desarrollado a lo largo de los últimos años, no solamente con el Parlamento anterior, ya el previo a este también tuvo serios cuestionamientos que trascendieron y que deslegitimó a muchos de los integrantes del Parlamento, ¿no? Y por ello es que la propia ciudadanía pues cuestionó no solo el actuar del parlamentario, sino incluso esta garantía que le asiste para que ejerza su función. Sí considero que es un argumento de peso, es un argumento serio, que llevó en su momento a Colombia a que, por ejemplo, haga una reforma constitucional y que hoy, ojo, Colombia hoy mismo está evaluando el regresar a la inmunidad. Pero en su momento lo creyeron conveniente y les funcionó. Hace unos días pude presentar una ponencia y decía lo mismo. Veremos con los años si es que esta decisión realmente fue acertada o no. Que tiene un sustento, lo tiene, es innegable. Totalmente. Ahora, ¿usted cree que la eliminación de la inmunidad parlamentaria podría generar efectos negativos para el desarrollo del trabajo de los congresistas? Bien, es cierto también que muchos de los congresistas, frente a un gobierno que tal vez tenga mucha cercanía con el Poder Judicial, un gobierno que tal vez se vea investigado, podrá utilizar muchas de estas herramientas para poder limitarlos. Y esto podrá poner un poco en jaque la labor parlamentaria. Ellos ahora mismo pueden acudir a través de una propia acción de amparo o incluso, como lo hizo en su momento el propio Tribunal Constitucional, para ejercer debidamente sus funciones, podría acudir hasta una instancia supranacional para que se les permita, bien, ejercer debidamente su función de control político, por ejemplo. Les asiste aún hoy el privilegio, la protección en cuanto a su voto y a su opinión, que ya es algo importante, ¿no? Creo yo que para que puedan ejercer una debida función de control político, se deben reforzar otros elementos propios del Parlamento, ¿bien? Y a la vez se debe incluso reformular la propia estructura parlamentaria. Un bicameralismo fortalecería, a mi juicio, la función parlamentaria en su conjunto, ¿no?
Bien, muchas gracias por lo que dice, doctor. Y ahora, para terminar, en su opinión, ¿se debió eliminar la inmunidad parlamentaria? Bien. Yo creo que no debió eliminarse del todo, se debió de trasladar la posibilidad de levantarla a otro ente. Si tuviésemos dos cámaras, lo natural sería que la Cámara de Senadores sea la encargada de levantar la inmunidad, pero no tenemos dos cámaras. Lo que queda, o se pudo prever en todo caso, es de repente conformar un órgano distinto al Parlamento. Se propuso originalmente el Tribunal Constitucional, se propuso a la Corte Suprema, algunos hablaron de la Junta Nacional de Justicia, pudo ser cualquiera de ellos, o incluso conformar de repente un órgano colectivo integrado por representantes de varios estamentos del Estado que se encarguen de evaluar un pedido de levantamiento de inmunidad parlamentaria. Yo creo que esa salida pudo ser mejor a la actual. Bien, eso ha sido todo por la entrevista. Doctor Urbina, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Ha sido una entrevista Gracias, muy amena. gracias a ustedes.